Bueno, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El día de hoy, 29 de mayo, aquí en diagonal 20 de noviembre, 275, domicilio legal de las comisiones electorales y de Administración y Finanzas del proceso de la renovación del Comité Ejecutivo General del RS 6 diagonal 39, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Para lo anterior vamos a dar inicio a este acto protocolario que marca la norma estatutaria del RS 6 diagonal 39 y que tiene que ver con dar a conocer a la base trabajadora el contenido de la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo General. Pido que el árbitro de la Comisión Electoral dé cuenta de los trabajos y entregue la convocatoria. Secretario, buenas tardes. Derivado de los trabajos realizados por la Comisión Electoral, así como por la mesa técnica, en este acto le entrego la convocatoria a efecto de que se dé a conocer a la base trabajadora y surta sus efectos correspondientes. Es de destacar en la cuenta que esta convocatoria fue sesionada el día de hoy en la sexta sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aprobándose por unanimidad. Procedo a leer la convocatoria. Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México convoca a proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo General para el periodo sindical comprendido del 27 de noviembre de 2026 al 26 de noviembre de 2032, al tenor de las siguientes bases. 1. El desarrollo del proceso electoral estará a cargo de la Comisión Electoral nombrada para llevar a cabo el presente proceso electoral para la renovación del Comité Ejecutivo General, cargos y comisiones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 9, 24, 31, 34, 34 bis, 45, 46, 47, 48 y demás relativos aplicables a los estatutos generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, así como en el acta de creación e instalación de la Comisión Electoral y en observancia de los principios de democracia sindical, libertad sindical, autonomía gremial, legalidad, certeza, transparencia, máxima publicidad, equidad, imparcialidad y voto personal libre, directo y secreto, tiene a bien emitir la presente convocatoria. La presente convocatoria tiene por objeto regular el proceso electoral mediante el cual las y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México elegirán al Comité Ejecutivo General para el periodo sindical comprendido del 27 de noviembre de 2026 al 26 de noviembre de 2032. El proceso electoral se desarrollará mediante voto personal, libre, directo y secreto, garantizando que las y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México emitan su sufragio sin coacción, presión, condicionamiento, intermediación o inducción indebida. 4. La elección comprenderá la renovación del Comité Ejecutivo General, conforme a los cargos previstos en los estatutos generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 5. Los actos del proceso electoral deberán sujetarse a los estatutos generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, a la presente convocatoria, a los acuerdos emitidos por la Comisión Electoral, así como a los principios de legalidad, certeza, transparencia, imparcialidad, objetividad, equidad y máxima publicidad. Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 6. La Comisión Electoral será responsable de la organización, instrumentación, supervisión, validación y operación integral del proceso electoral. 7. La Comisión Electoral tendrá, entre otras, las siguientes funciones: desarrollar, validar, imprimir y emitir la presente convocatoria, integrar, revisar, depurar, validar el padrón electoral, recibir tachas, aclaraciones, solicitudes de corrección de padrón, registrar planillas, revisar requisitos de elegibilidad, emitir dictámenes de procedencia,
prevención o improcedencia, coordinar la logística territorial y operativa, determinar la ubicación de casillas, urnas y centros de votación, aprobar formatos de boletas, actas y documentación electoral, coordinar entrega y recepción de paquetes electorales, supervisar jornada electoral, recibir incidencias e inconformidades, realizar el cómputo general, declarar la planilla ganadora, integrar el expediente electoral, remitir las constancias correspondientes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los efectos legales conducentes. El proceso electoral será organizado, conducido, supervisado y validado por la Comisión Electoral, la cual actuará como órgano técnico operativo organizacional de coordinación institucional. 8. La Comisión Electoral podrá emitir criterios, formatos, lineamientos circulares, acuerdos operativos y determinaciones complementarias para el debido desarrollo del proceso electoral. 9. La Comisión Electoral garantizará que la presente convocatoria sea impresa y distribuida a cada secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, siendo responsabilidad de estos últimos que esta convocatoria sea publicada en las oficinas sindicales, diversos centros de trabajo, lugares de mayor afluencia de la base trabajadora y medios oficiales de difusión autorizados por cada sección sindical. 10. La Comisión Electoral, si así lo decide, podrá auxiliarse de verificadores, supervisores, enlaces territoriales, personal operativo, funcionarios de casilla, responsables del centro de votación y personal técnico necesario. Los integrantes de la Comisión Electoral, verificadores, supervisores y funcionarios electorales deberán conducirse con imparcialidad, legalidad, objetividad, confidencialidad, transparencia y absoluta neutralidad. 12. Los trabajos de la Comisión Electoral deberán iniciar primeramente en el domicilio del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el domicilio ubicado en Avenida Diagonal 20 de Noviembre, número 275, piso 2, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06800, Ciudad de México, y posteriormente podrán cambiar conforme a las necesidades de dicha comisión previo acuerdo. 13. La Comisión Electoral convoca a todos y todos los compañeros trabajadores de base sindicalizados, miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, a participar en la elección del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio sindical del 27 de noviembre de 2026 al 26 de noviembre de 2032. 14. El proceso electoral se desarrollará mediante voto personal, libre, directo y secreto, garantizando que cada persona de base sindicalizados, miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que aparezca en el padrón definitivo emitido por la Comisión Electoral para efectos de votación, emita su sufragio sin coacción, presión, condicionamiento, intermediación o inducción indebida. Etapa de registro. 15. La participación de los grupos contendientes será por medio de planillas, las cuales deberán registrarse en tiempo y forma, mismas que se integrarán conforme a todos y cada uno de los cargos previstos en los estatutos generales vigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Para su registro, los candidatos a cualquiera de los cargos descritos en la fracción anterior deberán presentar el formato expedido por la Comisión Electoral en 3 tantos originales, con firmas autógrafas cada una, conteniendo los siguientes datos: nombre completo, cargo a ocupar, número de empleado, denominación del puesto, adscripción, antigüedad sindical, debiendo ser esta última no menor a 5 años. Estos datos deberán acreditarse obligatoriamente con los documentos en original y 2 copias que a continuación se señalan: recibo de pago de la quincena 1 de julio de 2021 y segunda quincena de julio 2026, credencial oficial con fotografía, puede ser INE o credencial de identificación de la unidad administrativa correspondiente, cumpliendo irrestrictamente con lo establecido en los estatutos generales vigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Para el registro de planillas deberá observarse la paridad de género, la igualdad de participación, la representatividad sindical y la integración completa de los cargos. Para ser candidato a ocupar el 17, para ser candidato a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: cumplir con los requisitos estatutarios correspondientes conforme a los artículos 22, 34 bis y demás relativos aplicables del estatuto vigente, presentar el formato en original proporcionado por la Comisión Electoral, mismos que contendrá firmas de apoyo de cuando menos 10 secretarios generales vigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. En caso de que el candidato a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General sea secretario general vigente, su firma no valdrá para cubrir el requisito anterior. Haber sido parte del Comité Ejecutivo General actual o anterior, no haber ocupado con anterioridad alguna el cargo de presidente o secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, antes conocido también como Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.
En el caso que el candidato debidamente registrado no pudiera por alguna causa asumir dicha candidatura, el candidato sustituto será elegido por los secretarios generales seccionales que hayan brindado sus firmas para el registro para el candidato en cuestión, debiendo de notificar a la Comisión Electoral el nombre del nuevo candidato en un término no mayor a 48 horas. 18. Las planillas se recibirán para su registro en un horario de las 9 a las 16 horas los días 9 y 10 de septiembre del presente ante la Comisión Electoral en las instalaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el domicilio ubicado en Avenida Diagonal 20 de noviembre 275, piso 2, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06800, Ciudad de México, en el salón denominado auditorio. 19. Si una planilla no cumple con alguno de los requisitos subsanables, la Comisión Electoral podrá prevenirla para que dentro del plazo de 24 horas corrija la omisión correspondiente. 20. Si la prevención no es atendida dentro del plazo concedido, la Comisión Electoral podrá negar o cancelar el registro dejando constancia fundada de su determinación. 21. Ninguna persona podrá formar parte de más de una planilla. Quien firme formato de aceptación de cargo para integrar una planilla no podrá renunciar a ella para ser registrada en alguna otra, salvo causa justificada y previamente valorada y autorizada por la Comisión Electoral. 22. Ninguna planilla podrá utilizar como propios el escudo, lema, emblemas, papelería, sellos, símbolos oficiales o de identidad institucional del sindicato. 23. El nombre, lema, color de una planilla no podrá ser utilizado por otra. El orden de aparición de las planillas en la boleta será determinado conforme al orden del registro aprobado por la Comisión Electoral, salvo que ésta determine un mecanismo distinto que garantice equidad y certeza. 25. En caso de duplicidad o similitud de nombre, color, lema o emblema, la Comisión Electoral decidirá qué planilla usará los mismos, haciendo uso de sus facultades de resolución definitiva de controversias. 26. Si la planilla cumple con los requisitos, la Comisión Electoral otorgará el registro correspondiente y ordenará su publicación para conocimiento de la base trabajadora. 27. En caso que únicamente registre una planilla, se observarán todos y cada uno de los procesos normales de votación, colocando unas receptoras de voto en los diferentes centros de trabajo que acuerden la Comisión Electoral y el candidato único, llevándose dicho procedimiento en la misma fecha publicada en la presente convocatoria para la jornada electoral, apareciendo únicamente en la boleta electoral el nombre y color de la planilla de dicho candidato. 28. Las planillas se identificarán por círculos de color o combinaciones de los mismos. Esto se determinará una vez que los candidatos reciban de parte de la Comisión Electoral su registro definitivo. Apartado Campañas electorales. 29. Las planillas que obtengan su registro definitivo podrán iniciar campaña abierta a partir del 4 y hasta el 25 de noviembre de 2026. La Comisión Electoral exhortará a cada una de las planillas participantes a llevar una campaña electoral de civilidad, respeto, legalidad, equidad, transparencia, unidad sindical y no violencia. Las campañas deberán concluir 24 horas antes de la jornada electoral. Durante el periodo de veda electoral queda prohibida toda propaganda, acto de proselitismo, difusión de mensajes de apoyo o solicitud expresa del voto. Durante el periodo de veda electoral queda prohibida toda propaganda, acto de proselitismo, difusión de mensajes de apoyo o solicitud expresa del voto. 30. Toda propaganda deberá abstenerse de utilizar insultos, calumnias o expresiones denigrantes, deteriorar la imagen del sindicato, afectar la honra o dignidad de los trabajadores o candidatos, difundir información falsa, promover la violencia, confrontación o división sindical, coaccionar o condicionar el voto y en general cumplir con lo estipulado en los estatutos vigentes. Apartado Material, documentación y paquete electoral. 31. Las boletas de votación llevarán nombre de la organización sindical, tipo de elección, periodo sindical, los círculos de color y o colores de identificación de cada planilla, fecha de votación, así como el nombre de cada uno de los sindicatos de los candidatos a ocupar cargo de presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 32. La Comisión Electoral aprobará y emitirá el modelo de boleta electoral que deberá usarse en la jornada electoral, actas, formatos, listados, sobres, sellos y demás documentación necesaria para dicha jornada. 33. Las boletas validadas al reverso con rúbricas serán validadas con rúbricas de los candidatos a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General, así como sellos o mecanismos de seguridad que determine la Comisión Electoral. Apartado Padrón Electoral. 34. La Comisión Electoral integrará con base en sus lineamientos y o acuerdos emitidos por esta comisión el padrón electoral preliminar con base en los registros sindicales, datos seccionales,
así como informes de las autoridades correspondientes y demás elementos documentales y o informes que considere por esta comisión electoral, los cuales serán trabajados y se le notificarán a cada secretario de las 40 secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, dando como resultado el padrón definitivo. 35. El padrón definitivo que será utilizado para la votación que se llevará a cabo el día de la jornada electoral será proporcionado por la Comisión Electoral y el mismo será entregado a los candidatos a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, para efecto de que estos emitan propuesta para la designación de cada uno de los padrones de casillas. Jornada electoral. 36. La jornada electoral se celebrará el 27 de noviembre de 2026 en el horario de las 7 horas a las 18 horas. 37. Jornada electoral se llevará a cabo en los distintos centros de trabajo que acuerde la Comisión Electoral y los candidatos a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 38. El día de la jornada electoral, cada una de las casillas receptoras de votación estará integrada por un presidente de casilla designado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un escrutador designado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, uno o máximo 2 representantes de cada una de las planillas participantes, debiendo ser parte de este personal de base sindicalizado. El día de la votación, las casillas deberán instalarse en presencia de los funcionarios electorales y representantes de planilla que se encuentren presentes. 39. Al inicio de la jornada se levantará el acta de apertura en la que se hará constar lugar y fecha y hora de instalación, nombre de funcionarios presentes, representantes de planilla presentes, número de boletas recibidas, estado de la urna, incidencias iniciales en su caso. Al momento de la elección se verificará que no exista publicidad en un radio de 50 metros a la redonda de la instalación de la casilla. Se dará fe de que ningún funcionario de casilla deberá aportar colores alusivos a las planillas participantes. La urna deberá mostrarse vacía antes del inicio de la votación y posteriormente cerrarse o sellarse para recibir los sufragios. Cuando un representante de planilla se aparte de las reglas de respeto, legalidad, civilidad o altere el orden del proceso, la Comisión Electoral podrá percibirlo de hacer constar los hechos en cada acta y tomar las medidas necesarias para preservar la regularidad del procedimiento. 40. Podrán votar las y los compañeros trabajadores que se encuentren dentro de los siguientes requisitos: ser trabajadoras y trabajadores de base sindicalizados miembros al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Aparezcan en el padrón electoral definitivo elaborado previamente por la Comisión Electoral y posterior trabajado y aprobado por cada uno de los candidatos a contender por el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Tenga vigentes sus derechos sindicales, no se encuentre suspendidas o impedidas estatutariamente, quede estrictamente prohibido anexar nombres al padrón autorizado el día de la jornada electoral. 41. Para votar, la o el trabajador deberá observar los siguientes requisitos: presentarse personalmente. Para tener acceso al voto el día de la jornada electoral será indispensable presentar su identificación oficial con fotografía en original, pudiendo ser esta la credencial del elector, pasaporte, credencial de la unidad administrativa correspondiente. Aparecer en el padrón electoral definitivo, recibir su boleta, emitir su voto de manera libre y secreta, depositar la boleta en la urna. Nadie podrá votar en representación de otra persona, nadie podrá votar más de una vez. Una vez ejercido el voto, se le aplicará en alguno de los dedos de su mano derecha tinta indeleble para confirmar su voto. Para votar se señalará en el círculo de la planilla preferida y se depositará en la urna. Serán nulos los votos en donde se hayan señalado 2 o más círculos, no se hayan señalado ninguno de los que contengan frases injuriosas. Los casos de objeción serán resueltos por la Comisión Electoral y dicha resolución será con carácter irrevocable. Apartado cierre de casilla, cómputo y escrutinio. 42. Las casillas cerrarán a las 18 horas el día de la jornada electoral y podrán cerrar antes si se agota el padrón de votantes. Cerrada la votación, se levantará el acta de cierre de casilla correspondiente. 43. Las boletas sobrantes deberán inutilizarse con 2 líneas transversales, sello, marca o mecanismo que determine la comisión. 44. El conteo de los votos se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 18 horas en el mismo lugar donde se acuerde la instalación de las urnas, en presencia y con la participación de los representantes descritos en la fracción 38 de esta convocatoria y a la vista de los trabajadores que se encuentren en el lugar.
45. Para efectos del cómputo y de escrutinio, quedará como resultado de la votación recibida en cada casilla serán votos emitidos, la suma total de boletas depositadas en la urna. Votos válidos, aquellos en los que la persona electora marque claramente una sola opción. Votos nulos, aquellos en los que se marque más de una opción, no puede determinarse la voluntad del elector, contengan expresiones ofensivas o se emitan de forma abierta. Abstenciones, boletas depositadas en blanco. Boletas sobrantes, aquellas que no se utilizaron por los electores. Total de boletas utilizadas, suma de votos válidos, votos nulos y abstenciones. 46. Finalizado el cómputo y escrutinio de casilla, se levantará el acta de cierre de casilla, la cual deberá contener número de boletas recibidas, número de boletas utilizadas, número de boletas sobrantes, votos obtenidos por cada planilla, votos nulos, abstenciones, incidencias de los representantes descritos en la fracción 38 de esta convocatoria. La negativa de algún representante a firmar el acta no invalidará el acto, pero deberá hacerse constar dicha circunstancia en el acta de cierre. 47. Concluido el cómputo y escrutinio, se integrará el paquete electoral y se responsabilizará al presidente de casilla remitir a la Comisión Electoral y conforme a la ruta y mecanismo de custodia previamente aprobado a las instalaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el domicilio ubicado en Avenida Diagonal 20 de Noviembre, número 275, piso 2, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06800, Ciudad de México, en el salón denominado auditorio. 48. El paquete electoral deberá contener cuando menos acta de apertura, acta de cierre, padrón electoral oficial de la casilla o centro de votación, boletas electorales, sobre para votos válidos, sobre para votos nulos, sobre para boletas sobrantes inutilizadas, formatos de incidencia, material de identificación de casilla, urna, mampara o mecanismo que garantice secrecía, tinta, marcadores o instrumentos necesarios, sellos, cintas o mecanismos de resguardo. 49. La Comisión Electoral recibirá los paquetes electorales, verificará su integridad y realizará el cómputo general. 50. El resultado de la votación de la jornada electoral se hará constar en las actas correspondientes y en un cartel expuesto a la vista de todos los interesados. Los resultados de las actas de los diferentes centros de votación se asentarán en el acta final que se redactará en la sede del trabajo de la Comisión Electoral en presencia de los candidatos a ocupar el cargo de presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 51. La Comisión Electoral podrá realizar apertura de paquetes electorales para un recuento de votos a petición de uno de los candidatos siempre y cuando exista una duda razonable y comprobable. 52. Al finalizar el total de los conteos, la planilla que obtenga mayoría de votos se declarará triunfante y se le tomará la protesta de ley y cada uno de los integrantes del nuevo Comité General que fungirá en el periodo sindical comprendido del 27 de noviembre de 2026 al 26 de noviembre de 2032, dando la toma de posesión en ese acto, firmando todos y cada uno de los funcionarios participantes. 53. En caso de empate, la Comisión Electoral emitirá acuerdo específico para determinar la repetición de la elección entre las planillas empatadas dentro del plazo que garantice certeza, legalidad y continuidad institucional. Apartado expediente electoral. 54. La Comisión Electoral integrará el expediente con convocatoria, acuerdos emitidos, padrón preliminar y definitivo, solicitudes de registro de planillas, dictámenes de procedencia o improcedencia, documentación de candidaturas, actas de instalación de casillas, actas de cierre, actas de escrutinio y cómputo, incidencias, impugnaciones, resoluciones, acta del cómputo general, declaratoria de planilla ganadora, toma de protesta, constancias de cadena de custodia e informe final. 55. El expediente electoral será remitido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso a la Secretaría del Trabajo para los efectos legales y registrales conducentes. Apartado toma de nota. 56. Una vez concluido el proceso electoral, declarada la planilla ganadora y una vez hecha la protesta e integrado el expediente respectivo, se realizarán las gestiones necesarias para la toma de nota correspondiente por la Comisión Electoral. La toma de nota deberá gestionarse para que sea emitida y entregada más tardar el día 10 de diciembre de 2026. Cronograma general de actividades rumbo a la renovación del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 2026-2032. Etapa: emisión de la convocatoria general, fecha 29 de mayo de 2026.
Registro de planillas, 9 y 10 de septiembre de 2026 en un horario de 9 a 6 horas. Periodo de campaña, del 4 al 25 de noviembre de 2026. Suspensión de propaganda, 26 de noviembre. Jornada electoral, 27 de noviembre. Emisión y entrega de toma de nota, 10 de diciembre de 2026. El interés de la Comisión Electoral de llevar a cabo un proceso electoral apegado a la más limpia democracia permitirá que la planilla triunfante logre la unidad y comprensión de todas y todos los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y el indiscutible reconocimiento de los candidatos que no hayan logrado la mayoría de votos, los que estarán obligados a respaldar y trabajar con el nuevo Comité Ejecutivo General en beneficio de los trabajadores en general, por un Estado al servicio del pueblo, Ciudad de México, a 29 de mayo de 2026. El presidente del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el señor Aarón Ortega Villa. La Comisión Electoral del Proceso Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Marta Ponce Rojas, Rafael Eduardo Franco Curtis, Rafael Torres Correa, Miguel Ángel Estrada Manso. Árbitro designado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Irving Alexis González, así lo proveyeron. Transitorios. Primero, la presente convocatoria entrará en vigor el día de su emisión y publicación. Segundo, la Comisión Electoral podrá emitir acuerdos complementarios para precisar sedes, horarios, formatos, requisitos documentales, rutas de entrega de paquetes, mecanismos de cómputo, reglas de campaña y demás cuestiones operativas. Tercero, publíquese la presente convocatoria vía digital y física en todas las secciones sindicales, centros de trabajo, oficinas sindicales, estrados, medios oficiales y lugares de mayor afluencia de la base trabajadora. Cuarto, las y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, planillas, representantes, funcionarios electorales y órganos auxiliares quedan obligados a observar la presente convocatoria. Quinto, todo lo no previsto será resuelto por la Comisión Electoral, privilegiando la legalidad, certeza, transparencia, democracia sindical, autonomía gremial y respeto a la voluntad de las y los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Es cuanto. Ahora solo leeré el extracto y el proemio del acuerdo plenario de fecha de hoy, 29 de mayo. Acuerdo, expediente RS6/39, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Acuerdo plenario del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del 29 de mayo de 2026 relativo al expediente RS6/39, por el que se tiene por notificada y exhibida la convocatoria para el proceso electoral del Comité Ejecutivo General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2026-2032 respecto a la promoción de fecha 29 de mayo de 2026, que es la convocatoria. Resuelve. Se tienen por recibidos los oficios, informes, minutas y demás constancias remitidas por la Comisión Electoral del Proceso Electoral, la Mesa Técnica de Trabajo, la Mesa de Instalación, Validación y Seguimiento relacionadas con la revisión, análisis y validación y aprobación de la convocatoria que regirá el proceso electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para la elección del Comité Ejecutivo General correspondiente para el periodo sindical 2026-2032. Segundo, se tienen por informadas las acciones desarrolladas por la Comisión Electoral, la Mesa Técnica de Trabajo, la Mesa de Instalación, Validación y Seguimiento relativas a la elaboración, revisión técnica, análisis jurídico, validación procedimental, seguimiento institucional y aprobación de la convocatoria correspondiente al proceso electoral sindical referido. Tercero, se tiene por notificada y exhibida la convocatoria para el proceso electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México relativa a la elección del Comité Ejecutivo General para el periodo sindical comprendido del 27 de noviembre de 2026 al 26 de noviembre de 2032. Cuarto, agréguense y glósense al expediente correspondiente las minutas, oficios, comunicaciones y documentación remitida por las instancias participantes para que obren como constancias documentales dentro del procedimiento electoral. Así lo proveyó el magistrado presidente
Notifíquese personalmente la presente resolución en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, con fundamento en el artículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, así como el numeral 9 del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Así lo resolvió el Pleno por unanimidad de votos de los magistrados que presentes que integraron el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en sesión celebrada en esta fecha. El magistrado presidente del tribunal, licenciado Cristóbal Arias Solís, y magistrados. Da fe el secretario general de Acuerdos, el licenciado Edgar Moisés Martínez Sánchez. Es cuanto. Pues con esto inicia el proceso formal, las pláticas, las negociaciones. Comentarles que casi fueron 18 horas de debate, de complementación para lograr este esfuerzo gremial y sindical. A nombre del magistrado presidente, el licenciado Cristóbal Arias Solís, y del Pleno de Magistradas y Magistrados, agradecemos la presencia del magistrado Marco Vinicio Gallardo Enríquez, representante de trabajadores ante la primera sala, del presidente del Sindicato Único, el señor Aarón Ortega Villa, del secretario de la sección 4, César Piñas Rodríguez, del secretario de la sección 12, Benigno Escalante, de las y los integrantes de la Comisión Electoral, así como los árbitros del proceso electoral. Muchas gracias. Se les va a hacer entrega de un juego certificado a cada una de las representaciones, uno para el presidente del Sindicato Único, el señor Aarón Ortega Villa, otro para el representante de la sección 4 y uno para el representante de la sección 12, que viene en representación del señor Hugo Alonso Ortiz. La Casa de la Justicia Laboral Burocrática agradece su presencia y desea que este proceso sea para bien y beneficio del Sindicato Único de la Ciudad de México y de la gran Ciudad de México. Muchas gracias y buenas tardes. Se quedan en sus lugares, aquí pasan para tomarse la foto de este lado, la comisión y para que tomemos una fotografía, y les vamos a entregar a la Comisión Electoral de manera simbólica unas impresiones tamaño póster